¿Cómo tercerizar tareas que te llevan mucho tiempo y así liberar tiempo en tu agenda emprendedora? Decime si no te pasa que trabajás un montón de horas por día y como emprendedor realizás un montón de tareas repetitivas que sentís que no agregan tanto valor a tu negocio, pero las tenés que hacer igual. Y bueno, y posiblemente hayas pensado en delegar, pero pienses que esto es demasiado caro o lo hayas intentado pero no con muy buenos resultados. Entonces finalmente decís, bueno, lo tengo que hacer todo yo. Y bueno, y se dice al final atrapado en lo que yo llamo la jaula emprendedora, donde al final lo que buscamos los emprendedores es la libertad, pero al final terminamos haciendo todas las tareas de nuestro negocio y trabajando un montón de horas por día. Bueno, ¿y quién soy yo para hablarte de esto? Bueno, nosotros en mi empresa teníamos 20 empleados fijos hace unos años y pasamos a tener solo 4 empleados fijos y como 25 freelance y redujimos el costo a un tercio. Yo igual en este episodio te voy a enseñar más que todo cómo contratar a tu primer freelance y hacerlo a un costo súper bajo. Y no solo eso, sino que tengas una metodología que sistemáticamente puedas empezar a tercerizar todas las tareas repetitivas de tu empresa y que con el tiempo también puedas delegar tareas más importantes. Te recuerdo que este es uno de los tantos episodios donde hablo de cómo salir del día a día, de las urgencias y cómo liberar tiempo en tu agenda emprendedora. Así que te invito a suscribirte a Spotify, a iTunes o donde sea que estés escuchando este episodio, porque todas las semanas voy a sacar un episodio nuevo sobre esta temática. Bueno, y si estás escuchando este episodio, ya estás por buen camino, ya estás pensando en tercerizar y sacarte de encima tareas que no aportan tanto valor, pero las tenés que hacer de todas formas. Lo primero que te quiero decir antes de que empieces a tercerizar tareas es que primero pases por dos etapas, que es la etapa de eliminar y la etapa de automatizar. Porque no tiene sentido que delegues una tarea que no es importante hacer o que es posible automatizar. Es decir, el primer paso de todo proceso o toda tarea es escribirlo en las partes más pequeñas posibles. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Una vez que lo escribiste, tenés que empezar a eliminar las partes de ese proceso que no aportan valor. Eso es paso número 1. Segundo, ver qué puedes automatizar. Siempre va a ser más barato y más fácil y con menos probabilidad de error automatizar algo que tercerizarlo. Y para automatizar hay software que te permiten hacerlos y siempre van a ser más económicos que un freelance. Entonces, si bien en este episodio no voy a hablar ni de cómo eliminar ni cómo automatizar, que lo vamos a hablar en próximos episodios, te invito a pensar si no podés o eliminar o automatizar este proceso antes de seguir con el siguiente paso. Ese es uno de los principales errores que la gente comete. De hecho, la mayoría elige como primer paso contratar. Es decir, tengo una tarea que no la quiero hacer más, entonces contrato a alguien como empleado fijo. Y ese es el peor error. Recordá entonces, los pasos son eliminar, automatizar, tercerizar y recién último, contratar. Habiendo dicho esto, ahora vamos a concentrarnos en la parte de cómo tercerizar. Vamos a empezar entonces describiendo cuáles son los errores típicos y cuáles son las claves a la hora de tercerizar. Yo acá veo un montón de paradigmas y la verdad que cuando yo los logré quebrar, hace no tanto tiempo, habrá sido 3 o 4 años, la verdad que me cambió la vida, me cambió la empresa. Entonces yo te lo quiero contar a vos para que aprendas cuáles son los típicos errores que tenés que evitar a la hora de tercerizar. El primer error es querer tercerizar todo un proceso enorme. Es decir, bueno, quiero tercerizar las ventas, quiero contratar a alguien para que me venda. Bueno, ese es un proceso muy grande porque en la venta hay un montón de pasos. Están la coordinación de reuniones, el envío de presupuesto, la llamada de ventas, el seguimiento, hay un montón de cosas. Entonces, dándote un ejemplo de cómo tercerizar una tarea de ventas, yo no empiezo por tercerizar todo, empiezo por tercerizar una parte. Por ejemplo, la coordinación de reuniones. Un prospecto me dijo, ok, quiero tener una reunión y ahí arranca todo un diálogo de, bueno, ¿cuándo coordinamos? ¿Para qué fecha? Y si el otro no me contesta, le tengo que hacer el seguimiento. Nosotros, por ejemplo, esa es la primera tarea que tercerizamos en el área de ventas, la coordinación de reuniones. Entonces yo divido el proceso en las partes más pequeñas posibles y tercerizo solo una partecita. Después puedo empezar a tercerizar otras partes, pero es probable que las habilidades que yo requiera de una persona sean diferentes a la de otra persona para un mismo proceso maestro. Por ejemplo, la habilidad que necesito de alguien para coordinar en una reunión es una habilidad administrativa, pero la habilidad que necesito para alguien para tener una reunión de ventas en vivo cara a cara o por videollamada con un cliente
es una habilidad bastante comercial, tiene que tener bastante empatía la persona, entonces son dos personas diferentes que necesitan manejar esto. Lo primero entonces que te recomiendo es dividir el proceso en la mayor cantidad de partes posibles y que tercerices una sola parte del proceso que te insuma mucho tiempo, pero no te agregue tanto valor, y de esa forma empezás de manera mucho más sencilla con la tercerización, porque cuando uno quiere tercerizar un proceso maestro, ok, todo venta se lo pasa a una persona, la verdad que yo estoy dependiendo mucho de la persona. Y yo lo que tengo que tratar es depender del proceso, porque si esa persona después no está más en algún momento, la verdad que necesito contratar a otra persona idónea que sea tipo el hombro orquesta, que sepa hacer un poco de todo. Y entonces, para no generar dependencia de una persona, yo divido el proceso en las partes más pequeñas posibles. Otro error al tercerizar es querer tercerizar algo de lo que no se sabe absolutamente nada. Y eso es un error. Siempre la parte estratégica, por lo menos la parte estratégica, la tenés que saber vos, emprendedor. Y lo ideal es que puedas vos mismo hacerlo una vez y redactar ese proceso. Una vez que hiciste una tarea, redactaste el proceso, vos ya sabés qué cosas son importantes y qué no. Y lo único que necesitas es que otra persona de manera medianamente mecánica replique lo que vos sabés y vos podés monitorear a esa persona. Pero por ejemplo es un error decir, no sé, quiero tercerizar el diseño de mis redes. Bueno, pero yo no sé nada, que la otra persona me proponga absolutamente todo, no sé ni lo que quiero lograr, ni qué quiero comunicar, ni nada. Bueno, ahí lo más probable es que te salga mal. Vos en ese caso necesitarías tener una estrategia de marca, tener una estrategia de comunicación, decirle a la persona, necesito esto y esto y esto, tantas publicaciones por tantos días, por tantos... Bueno, y ahí recién tercerizarlo. Entonces yo empiezo tercerizando la parte más operativa del trabajo, no la parte estratégica. La parte estratégica siempre la tenés que saber vos. Incluso, por ejemplo, si contratas una agencia de marketing súper especializada, y esto te lo hablo como dueño de agencia de marketing, donde muchas veces los clientes quieren delegarte toda la responsabilidad de las ventas a vos, o sea, a nosotros. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo no soy el dueño del negocio, entonces no puedo asumir la responsabilidad total de lo que va a pasar. Yo necesito, de hecho se lo pedimos a los dueños de empresa, que estén presentes, que nos comuniquen su estrategia. Bueno, y lo mismo funciona cuando uno quiere contratar a un freelance. Hay que serle mega específico en lo que yo quiero. Y yo conocer, por lo menos básico, del tema. Y tratar de darle todos los pasos a seguir. Esa es la manera que en general no falla a la hora de tercerizar. Cuanto menos estandarizado le pasas un proceso, más chances vas a tener de que ese proceso no lo cumpla de manera correcta. Porque queda mucho lugar a interpretación y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Y lograr que la otra persona simplemente siga unos pasos metodológicos. Otro error a la hora de tercerizar es no tratar a la parte de tercerización como si fuera un embudo de ventas. ¿Esto qué quiere decir? Y si yo quiero tercerizar algo en alguien o contratar a alguien de manera tercerizada, lo que yo tengo que hacer es primero recibir currículums o gente que quiera trabajar. Imagínate que querés recibir 100, ¿no? Quiero recibir 100 currículums. De los 100 currículums, tal vez yo voy a preseleccionar 10, voy a entrevistar esos 10 y me voy a quedar con uno o dos, con los mejores. Esa es la única manera de realmente asegurarse de tercerizar en la mejor persona. Porque el típico error es decir, bueno, a ver, ¿no tenés un conocido que sepa de diseño, sepa de esto? Bueno, el tema es que esa persona puede no ser idónea. Entonces, yo tengo que prospectar o como que tengo que hacer un proceso muy similar a lo que sería una contratación de un empleado. Y con eso no quiero que te asustes, no es tan difícil, es simplemente publico en LinkedIn, publico en redes, en grupos de Facebook y ahí empiezo a recibir un montón de currículums. Pero tengo que hacer una preclasificación. Porque está probado que cuando yo entrevisto una o dos personas, yo digo, bueno, este fue más o menos, pero la verdad que bueno, más o menos lo voy a contratar igual. Pero cuando uno entrevista a 10 personas, y te puedo asegurar que no es difícil conseguir entrevistar a 10 personas buenas, ahí uno las rankea, dice, no, bueno, estos eran más o menos, pero estos los voy a dejar afuera porque la verdad que entrevisté a estos dos primeros que eran increíbles. Entonces voy a contratar a uno de los dos o a los dos para probar en paralelo a ver cómo trabajan y después quedarme con uno. En mi empresa hace poco hicimos este proceso para contratar por primera vez a vendedores tercerizados y estos eran los números. Recibimos 100 currículums, entrevistamos uno a uno a 20 personas y seleccionamos a 3. Y esos 3 terminaron siendo 2 de ellos muy buenos vendedores, porque la verdad que es muy difícil que uno se equivoque haciendo un proceso de entrevistas tan integral. Y sí, entiendo que esto te pueda sonar a mucho trabajo
Igual te quiero decir que es mucho menos trabajo de lo que parece, pero sí te puedo decir también que es mucho más trabajo o mucho más costoso contratar a alguien que al final te haga el trabajo a medias y no te sirva y después lo tengas que reemplazar. Y después pasan 3 meses, reemplaces y esa persona también te siga trabajando más o menos. Esta es la metodología que tenés que invertir un poquito más de tiempo al principio, no es tanto tiempo, pero después te vas a asegurar, no al 100%, pero con altas chances de tener una persona idónea trabajando con vos. Y el último error a la hora de tercerizar es no tener un proceso definido, es decir, a la persona no es que le puedo contar más o menos hace esto, sino, no, mira, acá tengo un manualcito que es chiquitito, no hace falta una mega descripción, una página con los bullet points, con primero esto, después esto, acá tengo un video grabado de cómo se hace, probá, hacelo un día, hacelo una semana, probamos. O sea, lo mínimo que le tengo que exigir al otro es que sepa seguir pautas. Si el otro sabe seguir pautas y más o menos puede pensar un poco, ya está, es suficiente. Pero es muy importante darle el proceso redactado para asegurarnos, primero, nosotros haber entendido el proceso, que eso es una parte que no es tan obvia. Y después poder evaluar realmente al otro, porque si el otro tiene el proceso redactado y no lo puede cumplir, ya ahí claramente es problema del otro. En cambio, si yo no tengo el proceso redactado, siempre voy a estar en la duda si yo no se lo expliqué bien o fue el otro que cometió el error. Te recuerdo entonces que yo en este episodio estoy hablando de tercerización en cuanto a contratar un freelance, una persona que trabaja de manera independiente, porque también hay otros tipos de tercerización que te los voy a comentar, pero no los voy a detallar en este episodio, que son la tercerización operativa, que en general es esto que te voy a recomendar en este episodio, que son tareas puntuales para tercerizar, que siempre te recomiendo empezar por esto porque es mucho más fácil. Y después está la tercerización táctica, donde yo puedo contratar ya un experto, una agencia o alguien, un equipo con mucho más conocimiento que me ayude en cosas no tan bajadas, sino un poquitito más elevadas. Sin embargo, yo te recomiendo empezar por la tercerización operativa, porque primero es más barata y después te va a resultar mucho más fácil y vas a poder sacarte rápidamente carga operativa de la que no querés tener. Y después podés también considerar la tercerización táctica, contratar algún equipo, pero bueno, ya esa no es tan a bajo costo. Es un poquito más cara y tenés que tener muy claro el marco, muy clara la estrategia para que finalmente te genere buenos resultados. Te cuento mi caso, que más allá de las dos empresas que tengo, que son GoDigital, que es una agencia de marketing, y Clienti, que es un software de automatización de ventas, yo estoy trabajando en desarrollar mi marca personal. Pero bueno, tengo que dividir mi tiempo entre todas las cosas. Entonces yo ahora grabo este episodio. ¿Qué hago? Grabo el episodio, después recorto los errores, que son un montón, aunque no te des cuenta porque ya cuando estás escuchando ya está editado. Después selecciono cuáles son los fragmentos más importantes y esos son los que van a ser publicados en redes sociales. Y después yo lo que hacía hasta ahora era también hacía el diseño en Canva, lo subía a las redes, lo programaba, escribía y bueno, hacía un montón de tareas operativas. Como yo tengo que seguir desarrollando cosas en mi marca personal y también tengo que hacer algunas cosas de mis empresas, yo ya empecé a tercerizar algunas tareas operativas y algunas no tan operativas de mi marca personal. Por ejemplo, yo sigo grabando el contenido porque yo soy el centro de mi marca personal. Pero después yo tengo una persona que edita los contenidos, que le hace el diseño, que lo programa en redes. Y tengo otra persona que maneja la pauta publicitaria. Entonces yo me junto con estas dos personas una vez por semana, media hora, a monitorear lo que van haciendo, pero yo ya me empecé a liberar de tiempo, porque si no me lleva un montón de tiempo hacer las cosas. Esa para mí es la metodología que todo emprendedor debería hacer, es crear, estandarizar, automatizar o delegar y así seguir innovando todo el tiempo. Es lo que yo suelo hacer y la razón por la que creo que a mis empresas le va bastante bien y yo siempre termino pudiendo salirme del día a día de la operación de mi negocio. Bueno, yo no sé cómo lo estás viendo hasta ahora, tal vez te parece demasiado complejo lo que te planteé. Yo te puedo asegurar que no es tan complejo, es simplemente a veces romper la inercia de hacer algo que nunca hiciste, pero una vez que lo haces te das cuenta que no es tan problemático, no lleva tanto tiempo y yo te puedo asegurar que esto es la clave de las claves del éxito, tercerizar con eficiencia, porque una vez que lo haces, lo vas a hacer con uno, lo vas a hacer con dos, lo vas a hacer con tres y vas a empezar a entrar en un círculo virtuoso en tu negocio. Entonces te vas a enamorar de este proceso, porque la verdad que tercerizar tiene tantas ventajas. Primero,
Que cuando uno contrata un empleado fijo, a ver, primero asume una responsabilidad muy grande sobre el otro, porque la verdad que, bueno, lo tengo que capacitar. Es como que yo, como dueño de empresa, termino siendo responsable de la otra persona. Y la otra persona se suele poner en esa posición también. Pasa mucho también que una empresa tiene picos y valles de trabajo. Entonces de repente estoy en una temporada alta y mis empleados están locos trabajando. Y después estoy en una temporada baja y somos totalmente improductivos porque tenemos costos altísimos, pero la verdad que no vendemos tanto. Entonces tercerizar te permite ser flexible. También el perfil de gente que elige trabajar freelance, en general yo lo considero que es mucho más eficiente porque entiende que tiene una relación con vos de cliente-proveedor, no de empleado a dueño o empleado a jefe. Entonces, todo el tiempo termina estando comprometido con vos y vos también como emprendedor tendés a estar todo el tiempo comprometido con el otro, porque el otro también se puede ir más fácil. Entonces es un compromiso mutuo que genera una relación muy, muy sana. O sea, yo te puedo asegurar que tiene muchísimos más beneficios de lo que parece. O sea, yo al principio empecé a adoptar esta filosofía de tercerizar, en que en general fue antes de que la mayoría lo empiece a hacer, ahora está viendo una pequeña tendencia a hacerlo. Y yo decía, bueno, está bien, voy a variabilizar un poco los costos y me va a servir un poco para contratar a gente que todavía no estoy seguro si quiero tener un rol. Pero la verdad terminó siendo mucho más que eso. Terminó siendo como un estilo de vida de empresa donde todos trabajamos a distancia y de la manera más eficiente. Porque tercerizar también te obliga a ser eficiente a vos. Te obliga a redactar procesos y te obliga a mantenerlos actualizados. Para mí fue como magia, fue como una cosa que tuvo muchos más efectos positivos de los que aparentaba al principio. Y la verdad que es muy fácil de mantener. En general nosotros tenemos un equipo de 25 freelance, que a veces contratamos más horas, a veces menos horas, y no suele haber casi ningún problema. Muy, muy pocos problemas en comparación a tener un empleado o hacer vos mismo tu propio trabajo operativo que te va a dar muchos más dolores de cabeza que tercerizar. Bueno, vamos con algunos tips puntuales para tercerizar. Primero, empezá por el proceso más simple que puedas tener. Contestar mails, agendar llamados, cualquier cosa que no requiera casi de pensar, porque es un proceso que te va a resultar muy fácil de redactar, muy fácil de encontrar a cualquier persona que lo pueda aplicar, y como seguramente te va a salir bien, te vas a empezar a animar después a de a poquito ir tercerizando algunas cosas un poquito más complejas. Además, también te va a salir muy económico, porque yo en este podcast no estoy asumiendo que tenés un gran presupuesto para tercerizar. Estoy asumiendo que tal vez tenés $100, 200, $300 y dependiendo el rol o la tarea que quieras tercerizar, podés conseguir personas por ese monto perfectamente. Es decir, por alguna tarea operativa que necesites a alguien 2 o 3 horas por día para realizarla, perfectamente lo podés hacer por $100 por mes. Después, si querés tareas un poquito más complejas o gente que se dedica un poco más de tiempo, por 200 o $300 por mes también lo podés hacer. Entonces yo estoy hablando de presupuestos que son relativamente bajos, especialmente si estás en España o en países que facturan un poco más, que tienen una capacidad económica un poquito mayor. Y la otra recomendación es que busques a freelance en países donde haya mucho talento, pero la moneda esté muy devaluada. Por ejemplo, Argentina y Colombia son dos grandes ejemplos, y más Argentina ahora. Nosotros en Argentina ahora somos muy económicos para el resto del mundo. Creo que un sueldo mínimo son, no sé, $90, una cosa así, imagínate. Entonces, hoy es muy bueno tercerizar en Argentina porque no solo es barato, sino que acá tenemos un montón de talento, gente muy, muy buena que podemos acceder por un precio muy bajo. Lo mismo pasa en Colombia. También pasa en Venezuela, pero la verdad que en Venezuela es mucho más barato, pero a veces tienen problemas con la conexión a internet o tienen otro nivel de complejidad, entonces yo no te recomiendo empezar por esos países. Sin embargo, uno puede promocionar para cualquier lado del mundo y bueno, ver cuál es la mejor oferta. Pero si tenés que direccionar, yo te recomiendo Argentina y Colombia. Otra recomendación es que vos digas cuánto querés pagar. No esperes a que el otro te diga cuánto quiere cobrar, porque la gente no sabe cuánto quiere cobrar. Y en general te piden números que son altísimos, pero que no tienen ni sentido, que son totalmente impeditivos para esa persona para trabajar. Como casi nadie sabe cómo poner precios, y si vos acaso freelance y querés aprender cómo poner precios, anda en mi episodio anterior, vos le tenés que decir a la persona, bueno, yo quiero este trabajo, XXXX cosa, y voy a pagar tanto por hora. En general se tiende a pagar por hora. No sé, desde
$1 por hora para tareas muy, muy básicas, o $2 para gente que sea buena para esas tareas básicas, hasta, bueno, un montón. Pero entre $2 y $5 por hora se puede considerar muy buenos profesionales. Obviamente, $2 por hora va a ser a gente que haga una tarea relativamente básica, y tal vez $5 por hora va a ser a gente que haga una tarea intermedia. Bueno, ¿y dónde busco freelance? Vieron que ahora hay un montón de sitios, freelancers.com, Workana, hay un montón de sitios donde dicen conectar a emprendedores con freelance. Y mi experiencia personal, no digo que sea así siempre, pero mi experiencia personal es que no conseguí muy buenos perfiles por ahí, porque hay un montón de gente que mandan un montón de currículums y al final no termino consiguiendo muy buenos perfiles. Sí nos resultó un montón postear en LinkedIn. Hay dos formas, una gratuita, simplemente posteo y te empiezan a llegar un montón de currículums, y la otra es paga en LinkedIn, que bueno, ahí te llegan un montón más, pero no hace falta en general. Y la otra son grupos de Facebook especializados, o sea, grupo de Facebook de, no sé, gente de diseño gráfico, gente de comunicación. Entonces uno se une al grupo y empieza a mandar, y la gente empieza a enviarte currículums al mail. Entonces a vos te empiezan a llegar mails con currículums. Obviamente no puedes detenerte demasiado tiempo, y un filtro que aplicamos nosotros que está bastante bueno es: no me mandes simplemente el currículum y punto. Mandame una mínima descripción de por qué crees que sos bueno para hacer la tarea que yo propuse. Entonces eso es un muy buen filtro, porque primero hay gente que no lee, y para mí ya la gente que no lee y me mandó el currículum y se olvidó de leer la frase que yo puse, bueno, tal vez puede hasta ser descartado si yo recibo un montón de currículums. Y después que yo tengo la opción de prefiltrar un poco mejor, entonces digo, bueno, este que me escribió tal cosa, bueno, buenísimo, lo voy a entrevistar, y este no. Y en general después, no sé, te llegan 100 currículum, elegís los 20 que más te gustaron y haces una entrevista uno a uno de 15 minutos, muy cortita. Coordinás una videollamada o haces un llamado telefónico. Y bueno, y en general hay dos formas: una, entrevistar, así hablado, y la otra es, bueno, quiero que hagas una tarea en vivo, una tarea muy chiquitita, y ver cómo la haces. Cualquiera de esas dos puede estar bien, depende de la complejidad de lo que quieras lograr. Muchas veces nosotros también dejamos como pequeños errores en los procesos, le decimos, bueno, a ver, hacé tal cosa, y le dejamos algo medio ambiguo, porque la verdad que lo que buscamos es gente que no es que tenga que tener un gran nivel de pensamiento abstracto, pero por lo menos sepa resolver situaciones. Si la persona tal vez no sabe, no sé, o no pregunta cuando tiene una duda, o no busca en Google para resolverlo, o lo que sea, yo también estoy evaluando eso. Entonces tengo que buscar a gente que mínimamente pueda pensar un poco, que si bien yo le voy a dar el proceso redactado, van a haber cosas que pasen que no son 100% previstas, y yo quiero que esa persona la pueda resolver. Entonces también es importante ver la capacidad del otro de preguntar, o la capacidad del otro de resolver las cosas y no atascarse en temas tan básicos. Bueno, esto, al igual que cualquier otra cosa a nivel de profesionalización de empresas, es más un cambio de paradigma que te planteo para que te hagas, que una tarea difícil. Por ejemplo, no sé, yo cuando hablo de, claro, controlar las finanzas de la empresa, y empiezo hablando de, bueno, registrar todo lo que gastás y todo lo que ingresás. No es que sea difícil registrar todo lo que uno gasta o todo lo que uno gana. El tema es tener el hábito y querer profesionalizarte. Para mí, contratar un freelance y contratarlo de la manera correcta es querer profesionalizarse. Todo esto que te digo es bastante sencillo, y te reto a que lo pruebes y vas a ver lo sencillo que es. Pero la verdad que te puede sonar difícil porque no estás acostumbrado a esto. Yo te invito a que quiebres este paradigma y te des cuenta de lo fácil que es. Sin embargo, vas a tener que tener esa mentalidad de querer profesionalizarte. Y créeme que mucha gente no la tiene. Entonces, así como en cualquier otra área de la empresa, no es difícil profesionalizarse, no es difícil estandarizar, automatizar y delegar, pero requiere un cambio de mente, requiere al principio trabajar un par más de horas para estandarizar este proceso, y bueno, después entrar en el círculo virtuoso donde te vas parando en una capa cada vez más estratégica de tu emprendimiento. Es un camino que hay que elegir. Para mí hay que tener una visión donde yo digo, yo quiero ser un emprendedor que tenga tiempo libre, que tenga una empresa rentable, y voy a hacer las cosas, me gusten o no me gusten, que sean necesarias para lograr eso. Y a veces son pequeños sacrificios que hay que hacer, a veces nos tenemos que poner a prueba un poco. Y esto, yo no digo que sea fácil, hay que romper paradigmas, pero una vez que uno está dispuesto a romperlo, te puedo asegurar que es puro beneficio. Es como pasar una ola grande y alta donde al principio es difícil pasarla, pero después el mar es
plenamente calmo. Y te digo, y te lo digo a vos y se lo digo a todos mis competidores. O sea, tercerizar de la manera que te estoy diciendo ahora es, te diría, de las 3 claves, de las 3 ventajas competitivas más grandes que tengo en mi empresa. Y no tengo ningún problema en decirlo porque me encantaría que todo el mundo lo haga. Yo creo que el futuro va a ser un mundo de emprendedores donde trabajen de esta manera, un grupo de freelance donde trabajen también felices de esta manera, porque la verdad que los freelance que trabajan con nosotros de esta manera en general están bastante más contentos que trabajando en relación de dependencia. Para mí, el mundo va para este lado y los que implementen esto más rápido van a generar una gran ventaja competitiva. Así que te invito a que en la próxima semana tercerices tu primer tarea repetitiva a bajo costo. Y por favor, mandame un mensaje por Instagram, que es @DaniPressman, contándome, Dani, ya tercericé mi primer tarea repetitiva y yo te voy a felicitar. Y si me querés consultar algo específico de cómo hacerlo, de alguna duda puntual que tengas, también me podés escribir por Instagram y yo te la voy a contestar con un audio personalizado. Así que bueno, gracias por escuchar este episodio. Ojalá te animes a empezar en este fabuloso mundo de la tercerización. Y bueno, te invito, si no lo hiciste todavía, a que te suscribas en Spotify, iTunes o donde sea que estés escuchando este episodio para muchos más episodios sobre cómo liberar tiempo a tu agenda emprendedora, cómo ganar rentabilidad y por lo tanto ser más libre. Nos vemos en la próxima.